Hola, soy Mía y te doy la bienvenida a GeCrea, el tercer congreso online de gestión emocional, crecimiento y autoestima, en el que estaremos compartiendo contigo multitud de herramientas, consejos e inspiración para que puedas gestionar con éxito tus emociones, llevar tu crecimiento personal al siguiente nivel y comenzar a vivir desde el amor, empezando siempre por el amor propio. También te daremos herramientas para que puedas enfrentar con éxito cualquier situación de la vida que se te ponga por delante, para que veas independientemente de la situación en la que te encuentres, que siempre hay luz al final del túnel. Soy Mía Yarpa, soy coach y terapeuta especializada en reprocesamiento del dolor crónico, experta en reconexión y superación de miedos también, y además, lo más importante, soy exsufridora del dolor crónico durante aproximadamente unos 15 años y descubridora de mi propia recuperación a través de la autoescucha en mi propio camino. Voy a compartir contigo mi peor experiencia y también el mayor reto de mi vida, ya que yo tuve dolor crónico durante 15 años y te voy a contar lo que descubrí y mejor aún lo que te voy a explicar que te interesa muchísimo es cómo lo trascendí. Voy a compartir contigo la presentación para que lo veas todo mucho más claro y así también yo no me dejo nada de lo que quiero contarte. Te cuento un poco mi historia para ponerte en contexto y es que tras 4 accidentes entre coche y moto acabé con dolores muy intensos de espalda, migrañas, vértigos, bueno, un montón de síntomas. Tras muchas pruebas y ir a muchísimos médicos, me diagnosticaron artrosis, hernia, rectificación cervical, dolor crónico, entre otros, ¿vale? No podía, la verdad es que no podía hacer ni ejercicio, ni ir a muchos eventos sociales, no podía seguir el ritmo de los demás, 3x4 de baja laboral y, bueno, la realidad es que no podía llevar ni mi propio bolso. Me sentía realmente incomprendida porque el dolor crónico es esas enfermedades silenciosas que nadie, pues como no te lo ven, pues nadie te entiende, ¿no? O eso es lo que sientes. Y además me sentía una floja, ¿no? Incapaz de llevar una vida normal, seguir el ritmo de los demás, muy frustrada realmente además y con el sentimiento de impotencia porque no encontraba solución, esa es la realidad. Me dijeron, tras muchas visitas, que aprendiera a vivir con el dolor crónico y eso la verdad es que me daba muchísima rabia. La verdad es que no lograba para nada aceptarlo. Así que decidí buscar una solución por mi cuenta. Era demasiado joven y no iba a renunciar a mi vida tan fácilmente. Así que, bueno, la verdad es que yo quería volver a viajar, quería volver a tener una vida normal, hacer deporte, etcétera, etcétera. Lo que realmente yo quería era tener mi vida de vuelta, ¿no? Y no estaba dispuesta a rendirme. Tras muchas visitas, los médicos la verdad es que se contradecían. Me decían que era normal, que no me podía levantar de la cama y que iría peor porque era degenerativo. También me visitaron en la unidad de dolor y ahí ya finalizar todas las pruebas. Me dijeron que no podía ser fibromialgia porque era demasiado joven. La verdad es que nadie sabía cómo ayudarme y yo me sentía completamente sola y además en aquel entonces, hace tantísimos años, no había el internet que hay hoy en día, no había información. Así que mi desesperación iba y venía en mi día a día, ¿no? Era todo como una montaña rusa. Y claro, esa desesperación, esa impotencia, es que no sabía bien cómo gestionarla y lo que hacía era finalmente crearme nuevas crisis. En una de las consultas hubo un poco de luz. Un traumatólogo poco convencional me dijo, Mía, la verdad es que tras muchísimos años de experiencia he visitado a muchos pacientes y entre ellos, algunos de ellos tenían peores lesiones que las tuyas y hacían vida y hacen vida normal. Así que la posibilidad existe. Yo no sé indicarte el camino, pero eres demasiado joven como para quedarte en la cama y no hacer nada. Así que ante estos rayitos de luz, yo decidí creérmelo, apostar por ello y porque era una gran esperanza para mí, ¿no? Era como una posibilidad. Y así que decidí seguir buscando durante años y años. Probé de todo y me dejé mucho dinero, ilusión, motivación y de todo en cada una de esas pruebas, ¿no? De fisioterapia, osteopatía, shiatsu, bueno, de todo lo habido y por haber, perdí la cuenta. Y la verdad es que todo me funcionaba a veces en un principio y por un tiempo, pero luego ya dejaba de funcionarme.
volviendo de nuevo a la casilla de salida, completamente, la verdad es que rota por dentro. En las últimas sesiones del quiropráctico me empezó a pasar que el día siguiente me encontraba muchísimo peor, con mucha migraña, dolores hiperintensos, ¿no? Como en crisis. Y la verdad es que quiropráctico y yo no entendíamos nada que estaba pasando en el camino, ¿no? Porque a veces ya empezaba este malestar cuando llegaba a casa. Entonces, ¿qué pasaba, no? En el trayecto del quiropráctico a casa, ese recorrido en moto. Y me di cuenta, ¿no? Que mi estado mental y emocional estaba patas arriba y me dedicaba a solucionarlo todo o criticarlo o criticarme mentalmente. Este fue el primer paso de mi recuperación, pero la verdad es que me quedaba mucho recorrido por delante. Así que decidí cambiar la táctica y me puse a trabajar en mí misma. Dediqué mi vida al desarrollo personal, el autoconocimiento, la meditación, el mindfulness, el yoga y además finalmente al coaching. Me empecé a encontrar mucho mejor tras años de prueba y error con diferentes herramientas. Hasta que hace unos años finalmente pude cargar con mi mochila de 20 kilos y durante 3 años viajando por el mundo, que era mi ilusión. Durante el viaje pues hice el training el PTC de yoga, ¿vale? La certificación, lo hice en la India. Me hice coach estratégico, que es la metodología que usa Tony Robbins. Y bueno, he hecho diferentes formaciones americanas, como el reprocesamiento del dolor crónico, como en sanación de trauma y otras muchas que ahora mismo tampoco quiero aburrirte con ello. La realidad es que logré recuperarme en más de un 80%, menos recaídas, más cortas y más leves. Finalmente, con el reprocesamiento del dolor crónico, me ayudó a perfeccionar mis estrategias, pero claro, también me di cuenta que lo que yo había hecho por mi cuenta estaba probado y que era ciencia, o sea, aluciné muchísimo. A partir de entonces, tengo que decir que recuperé el control por completo y actualmente puedo decir que he transcurrido el dolor crónico. Entendí por fin qué es el dolor neuroplástico también y desde entonces no puedo dejar de hablar de ello y de intentar difundirlo lo más que pueda para que nadie tenga que pasar por todo el sufrimiento que pasé yo durante tantísimos años. Recuperé mi vida tanto a nivel físico como mental y emocional y tal y como puedes ver además en esta foto tan simpática en la que camino sobre cristales rotos, trascendí el dolor crónico, ¿vale? Así que me gustaría explicarte cómo aliviar o trascender el dolor crónico y te voy a dar algunas pautas prácticas para que puedas empezar a avanzar en este proceso, ¿vale? Porque esto no es un clic. En algunos casos puede serlo, pero en la mayoría es un proceso. Así que te voy a presentar la terapia de reprocesamiento del dolor crónico con 2 claves que son básicas, ¿vale? La primera clave es comprender cuál es la verdadera raíz del problema, te voy a enseñar qué es el dolor neuroplástico. Muy bien. El dolor, como ya sabrás, o no, es una señal de peligro. Quiero que te quedes bien atenta o atento con esta frase. El dolor es una señal de peligro. Nos alerta de que algo no anda bien. Es como cuando sacamos algo del horno, nos quemamos un poco y lo que pasa ahí es que los nervios envían la información al cerebro y este interpreta peligro. Al interpretar el peligro, el cerebro es el que envía dolor para que apartes la mano. Es el cerebro es el jefe, el que controla el dolor. Así que también recordarte con todo esto, súper importante, que el dolor es necesario, es una alarma de peligro y nos ayuda a sobrevivir. El cerebro es el responsable de la emisión de dolor. La frase que quiero que la memorices. Es el cerebro el que es el responsable de la emisión de dolor, no la parte afectada, no la parte física afectada, ¿vale? El cerebro interpreta las señales, ¿vale?, de peligro y envía el dolor para avisarnos de ese peligro, para que nos apartemos y sanemos. Pero el cerebro puede malinterpretar estas señales o sensaciones de peligro cuando en realidad no lo son, ¿vale? Señales que son seguras, pero que el cerebro las interpreta como una amenaza. Te voy a contar una historia, ¿vale? Es un obrero de construcción, esto es en Inglaterra. Mientras caminaba por una obra, se clavó un clavo que le atravesó toda la bota, ¿vale?, por ambos lados. El obrero, la verdad es que se moría de dolor. Entonces lo llevaron al hospital y al llegar al hospital se dieron cuenta de que el clavo había pasado entre los dedos del pie. No había daño estructural. Falsa alarma. Su cerebro había interpretado que esta señal de peligro
de forma errónea, enviando dolor. Curioso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el dolor no era real, se lo estaba inventando, es que era un quejica, en absoluto, ¿vale? El cerebro envió el dolor equivalente al peligro que sintió, ¿vale? Quiero que os quede también muy claro que el dolor siempre es real, ¿vale? Te presento además te presento al dolor neuroplástico. Este es el dolor real, pero sin dolor estructural. Las resonancias magnéticas se demuestran que se activan las mismas regiones en el cerebro con dolor de procedencia estructural que con el neuroplástico, el que no es estructural. De la misma forma lo hace cuando las personas son sugestionadas a través de la hipnosis. Esto es alucinante. Vamos a derribar además un mito, y es esta frase que solemos decir, que si me duele algo es que hay algo estructural que no está bien y hay que arreglarlo, ¿no? Hay que ir al médico a que lo arregle. Te voy a explicar un descubrimiento. El proceso de envejecimiento produce cambios fisiológicos y anomalías en nuestra espalda, ¿vale? The New England Journal of Medicine nos informa que el 64% de las personas sin dolor de espalda tienen protusiones, hernias, artrosis y estados degenerativos propios de la edad. No hay relación, de esa forma determinan que no hay relación entre estas anomalías y los síntomas del dolor. Importante. Estos patrones neuronales que disparan el dolor, también vemos que pueden ser activadas por antiguas lesiones de accidentes, incluso por emociones y traumas del pasado, ¿vale? Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío, ¿vale? Que tuve un accidente de moto hace 20 años en el que me fracturé la clavícula y, bueno, infinidad de cositas me pasaron. Una vez sanó la fractura, yo seguía teniendo dolores a cabo de un tiempo. ¿Por qué? ¿No? Si ya sanó el hueso, ya había soldado. Resultó, pues, que mi cerebro había creado una fuerte conexión neuronal del dolor que seguía recordando. Y además, la realidad es que yo lo pasé francamente mal en la recuperación, con muchísimo miedo, con muchísima angustia. Otra señal de peligro. El miedo es una señal de peligro y puede activar los circuitos del dolor, como hemos ido viendo, ¿vale? Por ejemplo, también tenemos el síndrome del miembro fantasma, que sucede cuando te han amputado un miembro y este sigue doliendo, ¿vale? El cerebro sigue recordando y activando ese dolor. Es un patrón neuronal. El dolor lo controla el cerebro siempre. El miedo y otras emociones se manifiestan en muchas ocasiones como sensaciones peligrosas en el cuerpo. Seguro que estás de acuerdo conmigo. Los estudios además revelan que un alto porcentaje de las personas que sufren dolor crónico han tenido una infancia en la que se habían sentido en peligro. No se habían sentido seguros ni protegidos. ¿Y qué tiene que ver esto, no? Me estarás preguntando. Pues que el cerebro percibe peligro, ¿vale? Y a veces se mediante peligro físico o emocional enviando dolor. Y cuando nosotros no nos hemos sentido seguros desde chiquititos, vamos arrastrando esos patrones de inseguridad, ¿vale? Estos son algunos patrones de pensamiento que gravitan hacia el miedo, ¿vale? Como la preocupación, la crítica, la presión y el perfeccionismo, los bucles mentales orientados a la resolución de problemas, la culpabilidad, miedo, que es señal de peligro y que el cerebro malinterpreta como estructural, enviando dolor en consecuencia. Te voy a hacer un pequeño resumen de los beneficios de esta primera clave. Estarás mucho más tranquilo porque entenderás cómo funciona el neuroplástico y qué es lo que realmente está ocurriendo en tu cuerpo. Dejarás de tener miedo porque comprenderás que no hay nada estructural ni mal en ti. Te motivarás porque comprobarás que puedes mejorar mucho, incluso recuperarte de tu dolor. Aliviarás el dolor porque desactivarás las alarmas de peligro simplemente recordando que todo está bien y que estás seguro. Recuperarás la ilusión porque verás que puedes hacer sin peligro muchas actividades que antes no hacías. Nada de eso recordarte y comunicarte de que es culpa tuya y además te abre una puerta hacia la gran oportunidad de aliviar e incluso trascender tu dolor crónico. Lo que te he contado hasta ahora es que la mayoría de los casos de dolor crónico son debidos al dolor neuroplástico, que los síntomas del dolor neuroplástico son creados por conexiones neuronales y no por causas estructurales. El cerebro puede malinterpretar señales seguras como si fueran peligrosas y además no sabe distinguir entre el peligro físico o emocional activando el dolor.
y el cerebro crea síntomas ante la sensación de peligro, peligro también asociado a estados relacionados con el miedo. Muy bien, vamos a por la segunda clave, la reprogramación de patrones neuronales y hackeo del circuito del dolor a través del cuerpo, mente y emociones. Muy bien, vamos allá. Para hackear el circuito del dolor hay que realizar un cambio de patrones, de creencias, patrones neuronales. De esta forma dejas de percibir peligro y por lo tanto tu cerebro deja de enviar dolor. Algunos mensajes de peligro pueden ser como cuándo se irá el dolor, qué es lo que he hecho mal ahora, es que me he pasado, no tendría que haber hecho tanto esfuerzo, cuánto durará, voy a poder hacer esto y lo otro, si no, ¿cómo voy a cancelar? Que desde luego lo tenía que haber previsto, etcétera, etcétera. Muy bien, todos estos mensajes activan el peligro a través del miedo y ello provoca que el dolor se dispare más. La clave, como podrás entender, es dejar de mandar estos mensajes de miedo y enviar nuevos mensajes de seguridad. Una de las claves es aprender a cambiar patrones mentales que dejen de estar todo el tiempo monitorizando el dolor y de enviar mensajes de miedo que amplifican este dolor. Como has podido ver anteriormente y por todo lo que he ido explicando, las personas con dolor crónico desarrollan una especie de hipersensibilidad. El cerebro siente señales normales del cuerpo de forma amplificada y lo malinterpreta más cuando recibe mensajes de miedo, creando un círculo vicioso de tensión, miedo, dolor, ¿vale? Seguramente que lo has sentido, ¿no? Que lo has monitorizado y te has ido dando cuenta que tus emociones intervienen, ¿no? En este círculo del dolor. Y esto es como cuando alguien te habla, es un ejemplo, es una especie de metáfora, es como cuando alguien te habla bajito por teléfono, pero tienes el volumen muy alto, ¿no? Sientes que, seguramente te ha pasado, ¿no? Que sientes que el oído te va a explotar. Y le pides a la otra persona que por favor baje la voz, que te está dando muy alto y que no hace falta que te grite. Pero la otra persona te dice que no, que realmente debe ser tu volumen, ¿vale? Y al final todo esto lo que viene a reflejar es que la clave es que lo bajes tú mismo, el volumen, baja el volumen de enviarte mensajes que producen miedo. Las técnicas para desactivar las alarmas del dolor son afirmaciones de reducción del miedo e incrementar la calma, reducir la gravitación inconsciente hacia pensamientos de preocupación, crítica y presión, dejar de monitorizar el dolor y aumentar el autocuidado y la seguridad, exposición gradual y segura de actividades con muy poca intensidad para tener experiencias de éxito, experiencias de bienestar, exploración somática y mindfulness para atender nuestras emociones y sensaciones de forma segura y además confiar en el proceso y darnos mucho apoyo y seguridad. Eso es súper importante. Con esta segunda clave podrás obtener muchísimos beneficios, tales como volver a hacer las cosas que antes no hacías por miedo, tendrás más foco y claridad mental, obviamente, serás más eficiente en el trabajo, mejorarás mucho tu memoria, tu energía aumentará día a día, dejarás de estar tan agotado, mejorarás tu seguridad y confianza a nivel personal, aliviarás mucho el dolor, sabes qué hacer en cada momento, disfrutarás de nuevo de las actividades con tus familiares y amigos y estarás en general muchísimo más motivado porque habrás vuelto otra vez a la vida normal. Muy bien, pues esta terapia, además comentarte que ha sido objeto de estudio de investigación por la University of Colorado Boulder, ¿vale? Además, este estudio ha salido en los medios en Estados Unidos y además se ha publicado en la National Library of Medicine, lo puedes encontrar ahí, ¿vale? Los resultados de este estudio de investigación del reprocesamiento del dolor crónico, ¿verdad? Nos muestran la efectividad de esta terapia, ¿vale? Se reunieron 150 personas y 50 recibieron el tratamiento habitual, 50 placebo y 50 les suministraron o les enseñaron la terapia de reprocesamiento del dolor crónico. Muy bien, al cabo de un mes los resultados son brutales. El 98% de las personas con dolor crónico mejora con esta terapia, el 73% supera o casi el dolor crónico y además que el dolor disminuye de una puntuación máxima de un 5 a un 1 o simplemente se desvanece. Lo mejor de todo esto es que los resultados se sostienen a los 3 meses, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchas personas con dolor crónico, que a veces notamos alguna mejoría, pero luego se va. Muy bien, pues en esta ponencia te he explicado las claves para aliviar o trascender el dolor crónico
y decirte que si quieres seguir profundizando en esta terapia tienes pues 3 opciones. Una, buscar más información por internet, algo que no te recomiendo porque yo la mayoría de formaciones y de información la he encontrado en cuentas en Estados Unidos, básicamente. Mucha de la información está en inglés, aunque también me consta que hay profesionales que tratan este tema aquí en España. Vale, puedes coger esta opción o puedes suscribirte a mi comunidad para recibir más información sobre el dolor crónico y cómo aliviarlo, trascenderlo significativamente, recibiendo información por email y puedes reservar directamente una sesión exploratoria gratuita conmigo de valoración para descubrir si tu dolor es neuroplástico y aprender a trascenderlo. ¿Vale? Así que te invito a que te suscribas aquí abajo, haz clic aquí abajo y también de esta forma puedes reservar una sesión gratuita conmigo. ¿Qué te ofrezco en esta sesión gratuita, no? Pues mira, realmente pondré todo mi conocimiento y experiencia a tu disposición porque yo he pasado por ahí y de esa manera pues conoceremos y valoraremos tu caso en profundidad, ¿vale? Veremos si tu dolor es neuroplástico y si puedes mejorarlo, trascenderlo con estas nuevas técnicas, ¿vale? Te ofreceré consejos personalizados según tu caso concreto. Te explicaré cómo según tu caso específico puedes aliviar o incluso trascender tu dolor crónico y si se da el caso te contaré cómo puedo acompañarte a lograrlo. Así que nada, te vuelvo a animar a que te suscribas y reserves una sesión gratuita conmigo. Muy bien, hasta aquí la presentación y antes de despedirme, por último, te recuerdo que en el vídeo práctico que incluye el paquete premium que está disponible en este congreso, vamos a realizar una práctica en la que vas a poder ver más claro si tu dolor es neuroplástico y además implementaremos una práctica para ayudarte a dar los primeros pasos. Te invito a que hagas clic en el botón de aquí abajo y te unas a la familia Premium, en la cual podrás acceder a una multitud de recursos y dinámicas prácticas que te van a ayudar a vivir con más plenitud, equilibrio, bienestar y felicidad a un precio realmente simbólico. Sin más, muchísimas gracias por tu atención. Me despido de ti y espero que hayas disfrutado mucho de esta ponencia. Estoy encantada de compartir contigo este congreso, así que un abrazo muy fuerte